Mi abuelo me dejó $500 en su herencia, pero mis padres exigieron que le diera todo a mi hermana favorita. Entonces descubrí que él sabía la verdad, y lo que pasó después los dejó destrozados. Tengo 28 años. Trabajo en finanzas en una firma bastante grande, y honestamente, necesito sacar esto de mi pecho porque lo que pasó hace 3 meses con la herencia de mi abuelo básicamente explotó toda la dinámica familiar que llevaba arrastrando desde que tengo memoria. Y cuando digo desde que tengo memoria, lo digo literalmente, porque mis primeros recuerdos de infancia ya tienen ese sabor amargo de ser el hijo olvidado, ¿sabes? Supongo que debería empezar por el principio. Soy el mayor de 2 hermanos. Bueno, hermanas en mi caso. Y mi hermana Abigail tiene 25 años. Desde que ella nació, mis padres Steven y Stephanie básicamente decidieron que ella era la estrella del show y yo era, no sé, como el mueble que ya estaba ahí cuando compraron la casa. Suena dramático, lo sé. Pero déjame darte ejemplos concretos porque esto no es solo una sensación, es algo que puedo documentar con fechas y eventos específicos. Tenía como 7 años, creo, cuando tuve mi primer cumpleaños, después de que Abigail naciera. Mis padres me compraron un pastel de supermercado, de esos que cuestan tipo $15, y me dieron un par de regalos envueltos medio al apuro. Nada del otro mundo. Pero bueno, era niño, y estaba feliz. Avancemos 3 años después, al cumpleaños de Abigail, cuando cumplió 7, la misma edad que yo había tenido. Mis padres rentaron un salón de fiestas completo, contrataron un payaso, había un castillo inflable, invitaron a toda su clase y a medio vecindario, y el pastel era de una pastelería cara con 3 pisos y tema de princesas. Recuerdo estar ahí parado pensando, ¿en serio? Y cuando le pregunté a mi mamá por qué mi cumpleaños no había sido así, me dijo algo como, ay, Rece, tú nunca pediste una fiesta grande. Abigail es más expresiva con lo que quiere. Como si un niño de 7 años tuviera que negociar el presupuesto de su propia fiesta de cumpleaños. Pero espera, se pone mejor. Cuando tenía como 10 años, me obsesioné con las bicicletas. Todos mis amigos tenían bicicletas, y yo quería una desesperadamente. Mis padres me dijeron que si quería una, tenía que ahorrar mi mesada y juntar la mitad del dinero. Así que lo hice. ¿Sabes? Durante meses guardé cada centavo de mi mesada. No me compré ni un dulce, nada. Junté como $150 después de medio año de sacrificio. Mis padres finalmente accedieron a poner la otra mitad y me compraron una bicicleta usada de Craigslist por $300. Estaba feliz igual. Era mi bicicleta que había ganado con mi esfuerzo. 2 semanas después, literal 2 semanas, Abigail vio mi bici y empezó a llorar porque ella también quería una. ¿Sabes qué hicieron mis padres? Le compraron una bicicleta nueva, de esas de tienda de deportes, que costó como $500, y cuando le pregunté a mi papá por qué ella no tenía que ahorrar, me dijo, es más pequeña, no entiende esas cosas todavía. Tenía 7 años en ese momento, yo había ahorrado desde los 9, pero, bueno, supongo que la lógica no aplicaba cuando se trataba de la princesita. La cosa siguió así durante toda mi infancia y adolescencia. En la secundaria tuve el rol principal en la obra de teatro de la escuela. Había trabajado súper duro en las audiciones y estaba emocionadísimo porque era una producción grande. La noche del estreno, literal 2 horas antes de que empezara, Abigail fingió un dolor de estómago. Y cuando digo fingió, lo digo con total certeza porque la escuché diciéndole a su amiga por teléfono más tarde esa misma noche que había mentido porque no quería que nuestros padres fueran a mi obra. Mis padres se quedaron en casa con ella, se perdieron toda la función, y cuando llegué a casa después con mi profesor que tuvo la amabilidad de llevarme, mi mamá apenas levantó la vista del sofá para decir, ¿cómo te fue, cariño?, mientras acariciaba el cabello de Abigail, que estaba acostada viendo TV y comiendo palomitas. No tenía nada, obviamente. Momento que más me dolió en la preparatoria fue cuando me aceptaron en un programa de verano en Harvard, un programa competitivo de finanzas para estudiantes destacados. Era una oportunidad increíble. Tenía 16 años y estaba por las nubes. El programa empezaba un lunes y necesitaba que alguien me llevara al aeropuerto el domingo porque el vuelo salía tipo 6 a.m. Le pedí a mi papá con semanas de anticipación y él dijo que sí, sin problema. Resulta que ese mismo domingo Abigail tenía un recital de baile. Uno de tantos que tenía cada mes, nada especial. El sábado en la noche, mi papá me dijo que no podía llevarme.
porque el recital era importante para Abigail, y no quería que ella se sintiera mal si él no estaba ahí temprano para ayudarla a prepararse. Le dije que mi vuelo era literalmente al amanecer, que podía llevarme y volver a tiempo, pero él solo me miró y dijo, «Busca otra forma de llegar, RS, tú siempre te las arreglas». Terminé tomando 3 autobuses con mi candío, maleta a las 4 a.m. para llegar al aeropuerto. Casi pierdo el vuelo. Mis padres ni siquiera me preguntaron cómo llegué. La universidad fue mi escape, honestamente. Me aceptaron en una universidad decente con una beca parcial que cubría como el 60% de la colegiatura. Trabajé 2 empleos durante toda la carrera para pagar el resto y mis gastos. Mis padres contribuyeron con $0. Literalmente cero. Me gradué con honores en finanzas. Conseguí un trabajo increíble en una firma en Boston, apenas salí de la universidad. Y a los 27 años, ya había comprado mi propia casa. Una casa pequeña, nada lujoso, pero era mía, y la había logrado completamente sola. Cuando les conté a mis padres que había comprado casa, mi mamá dijo algo como, «Qué bueno, RS», y cambió el tema inmediatamente, para hablar de que Abigail había empezado clases de yoga. Abigail, por cierto, nunca fue a la universidad, vivía en el sótano de mis padres, y trabajaba medio tiempo en una cafetería. Y mis padres la trataban como si fuera lo máximo, como si cada pequeña cosa que hacía fuera un logro monumental. No quiero que pienses que odio a mi hermana. No es así exactamente. Más bien tenía sentimientos súper complicados. Parte de mí estaba resentida, obvio, pero otra parte sentía lástima por ella, porque mis padres la habían dejado tan dependiente y consentida que no sabía cómo funcionar como adulta. Ella tenía 25 años, y mis padres todavía le hacían su lonchera para el trabajo, ¿me explico? Era triste de ver. Total, que hace 3 meses murió mi abuelo Raymond. Él era el papá de mi mamá, y había sido literalmente la única figura familiar que me había tratado con equidad. Mi abuela Evelyn también, pero especialmente el abuelo Raymond. Él siempre estuvo orgulloso de mis logros, vino a mi graduación universitaria cuando mis padres dijeron que no podían porque Abigail tenía un resfriado, me llamaba cada mes para preguntarme cómo iba todo. Era un buen hombre, trabajó duro toda su vida, construyó un negocio exitoso de construcción y había ahorrado bastante dinero. Su muerte me destruyó. La verdad, perdí al único familiar que sentía que realmente me veía. La lectura del testamento fue como 2 semanas después del funeral. Yo no esperaba nada, honestamente. Solo fui porque mi abuela Evelyn me pidió que estuviera ahí. Resulta que mi abuelo dejó 500,000 dólares para cada uno de sus nietos. Éramos 4 en total. Yo, Abigail y 2 primos más. A cada uno nos dejó exactamente la misma cantidad, porque, según decía el testamento, él creía en la igualdad y quería que todos tuviéramos las mismas oportunidades. Cuando escuché la cantidad casi me caigo de la silla, ¿sabes? $500,000 era una cantidad de dinero que ni siquiera había soñado con tener. Pensé que mis padres estarían contentos por mí, o al menos neutrales al respecto. Estaba tan equivocada. Después de la lectura del testamento, mis padres me llevaron aparte, literalmente me acorralaron en el estacionamiento del edificio del abogado, y mi papá me dijo, «Necesitamos hablar sobre la herencia». Yo pensé que iba a decir algo tipo, «Felicidades», o «Qué bueno que el abuelo pensó en ustedes». Pero no, me dijo, y lo recuerdo palabra por palabra porque me quedó grabado. «Tu hermana necesita ese dinero más que tú. Tú tienes un buen trabajo y una casa. Ella no tiene nada. Lo justo sería que le dieras tu parte a Abigail». Me quedé en blanco. No podía procesar lo que estaba escuchando. Le dije que no, que el abuelo había sido muy claro en que quería que cada uno recibiera una cantidad igual, que ese había sido su deseo. Mi mamá empezó con el guilt trip inmediatamente, diciendo cosas como, «No puedo creer que seas tan egoísta con tu propia hermana, y después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas?». Lo que me dio risa de forma amarga fue lo de, «todo lo que hemos hecho por ti» cuando básicamente me ignoraron, toda mi vida, y nunca me dieron ni un centavo para la universidad. Les dije que no iba a renunciar a mi herencia, y que el testamento del abuelo era muy claro. Mi papá entonces cambió de táctica y me informó que él era uno de los ejecutores del testamento y que tenía la autoridad para redistribuir los fondos si veía que había inequidad en las circunstancias de los beneficiarios. Básicamente,
Me estaba diciendo que iba a usar su posición para quitarme mi dinero y dárselo a Abigail sin importar lo que dijera el testamento. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Literalmente no podía respirar bien. Me estaban amenazando con robarme mi herencia, la última cosa que mi abuelo, la única persona que me había querido incondicionalmente, me había dejado. Salí de ahí temblando de rabia y tristeza, y lo primero que hice fue llamar a mi abuela Evelyn. Le conté todo entre sollozos, y ella se puso furiosa. Me dijo que no me preocupara, que ella iba a arreglarlo. Resulta que mi abuela conocía muy bien las intenciones de mis padres, mejor de lo que yo pensaba. Ella ya había notado señales de que mis padres iban a intentar algo así. Mi abuela contactó inmediatamente al abogado que había redactado el testamento, y a los otros 2 ejecutores. Había 3 en total. Mi papá era solo uno de ellos. Presentó evidencia de que mi papá tenía un claro conflicto de interés y estaba tratando de actuar en contra de los deseos explícitos de mi abuelo. El testamento tenía una cláusula anticontestación bien redactada que básicamente decía que cualquier intento de cambiar los términos resultaría en acciones legales y la remoción inmediata de la persona que lo intentara. Los otros 2 ejecutores, que eran el abogado de la familia y un amigo cercano de mi abuelo, estuvieron completamente de acuerdo con mi abuela y votaron para remover a mi papá como ejecutor por conflicto de interés. El testamento se mantuvo exactamente como mi abuelo lo había escrito. Los 500,000 dólares eran míos por derecho. Pero la guerra familiar apenas comenzaba. Mis padres organizaron una reunión familiar como una semana después en su casa. Pensé que tal vez iban a disculparse o al menos a aceptar la situación. Qué ingenua fui. Cuando llegué, toda la familia extendida estaba ahí. Tíos, primos, todos. Mi papá se paró en medio de la sala y básicamente me dio un discurso público sobre lo egoísta y desagradecida que era, cómo había traicionado a mi hermana, cómo el abuelo no habría querido que yo acaparara recursos cuando Abigail claramente los necesitaba más. La gente me miraba con lástima o con disgusto. No estoy segura. Me levanté y me fui sin decir una palabra porque si abría la boca iba a explotar o a llorar, probablemente ambas cosas. Esa noche, mi abuela Evelyn vino a mi casa. Me trajo vino, y nos sentamos en mi pequeña sala y ella me contó algo que no sabía. Resulta que mis padres habían intentado convencer a mi abuelo antes de que muriera de que cambiara su testamento para dejarle todo a Abigail. Le habían dicho que yo no necesitaba el dinero porque ya tenía una buena vida, y que sería más justo concentrar los recursos en los nietos que realmente los necesitaban. Mi abuelo se había negado rotundamente y le había dicho a mi abuela que estaba profundamente decepcionado del favoritismo que mis padres mostraban. Él había hecho su testamento de esa manera, específicamente para darme lo que mis padres nunca me habían dado. Reconocimiento igual, oportunidad igual, valor igual. Lloré toda la noche, no solo por la situación actual, sino por todo, por todos los años de sentirme invisible, por todas las veces que mis logros fueron minimizados, por todas las veces que las necesidades de Abigail fueron puestas por encima de las mías, sin siquiera un momento de consideración. Decidí confrontar a Abigail directamente. Fui a la casa de mis padres cuando sabía que ella estaría sola. Le pregunté directamente por qué nunca había defendido la equidad, por qué nunca había dicho nada cuando me trataban diferente. Su respuesta me sorprendió. Se puso a llorar y me dijo que ella sabía que el favoritismo no era justo, que ella también había sufrido con eso pero de una manera diferente. Me explicó que la presión de ser la favorita era sofocante, que nuestros padres nunca la habían dejado crecer o ser independiente, que cada vez que intentaba hacer algo por su cuenta, ellos la convencían de que no podía, que los necesitaba. Me dijo que me envidiaba por haber podido escapar y construir mi propia vida, mientras ella sentía que estaba atrapada en el sótano de nuestros padres, sin habilidades ni confianza para salir. Esa conversación cambió algo entre nosotras. No arregló todo mágicamente, pero fue honesta de una forma que nunca habíamos sido. Abigail me dijo que no quería mi dinero, que ella iba a usar su parte de la herencia para irse de la casa de nuestros padres e inscribirse en la universidad. Algo que siempre había querido hacer, pero que nuestros padres habían saboteado diciéndole que no era lo suficientemente inteligente para la universidad y que estaría más feliz quedándose cerca de casa.
Cuando mis padres se enteraron de los planes de Abigail, explotaron. Mi papá le dijo que si usaba su dinero, porque sí, ahora decía que era el dinero de ella, para irse a la universidad, él la desheredaría completamente. Mi mamá lloró, y le dijo que la estaba abandonando, que cómo podía ser tan cruel después de todo lo que habían sacrificado por ella. La manipulación emocional era brutal de ver. Mi papá incluso amenazó con vender la casa familiar para que Abigail viera las consecuencias de sus decisiones. Abigail se mudó a un departamento pequeño cerca de la universidad a la que iba a asistir en el otoño. Yo la ayudé con algunos muebles y con el proceso de inscripción. Empezamos a vernos regularmente, para tomar café, y poco a poco fuimos reconstruyendo una relación de hermanas que honestamente nunca habíamos tenido. Ella se disculpó múltiples veces por no haber dicho nada durante todos esos años, y yo le dije la verdad, que no era su culpa, que éramos niñas en un sistema que nuestros padres habían creado. Usé parte de mi herencia para pagar completamente mis préstamos estudiantiles, como $85,000 que todavía debía. Invertí una buena parte del resto de forma conservadora. Doné algo a organizaciones de salud mental, porque todo esto me había hecho darme cuenta de que necesitaba terapia para procesar décadas de negligencia emocional, y creé un pequeño fondo de becas en memoria de mi abuelo, para estudiantes de bajos recursos que estudian finanzas. El resto lo guardé como respaldo. Mi mamá Stephanie empezó terapia hace como un mes. Me mandó un mensaje largo pidiendo perdón, diciendo que estaba empezando a entender cómo su favoritismo nos había dañado a ambas hijas. Me pidió si podíamos vernos para hablar. Todavía no lo he hecho. No estoy lista. Pero tal vez algún día. Mi papá Steven, por otro lado, sigue mandándome mensajes ocasionales diciéndome que soy una mala hija y que dividí a la familia. No ha intentado disculparse ni una sola vez, ni ha mostrado ninguna señal de querer reflexionar sobre su comportamiento. Sigue jugando a la víctima, diciendo que sus hijas lo han traicionado. La semana pasada Abigail vino a mi casa para cenar. Me contó que había elegido su carrera universitaria. Va a estudiar psicología porque quiere entender las dinámicas familiares y eventualmente ayudar a otros que crecieron en ambientes similares. Me dijo que estaba emocionada y aterrada al mismo tiempo, pero que por primera vez en su vida sentía que estaba haciendo algo por ella misma, no por complacer a nuestros padres. Brindamos con vino barato de supermercado, sentadas en mi pequeña terraza, y nos reímos de lo absurdo de todo. No sé si algún día voy a tener una relación normal con mis padres, o si eso es siquiera posible. Parte de mí todavía tiene ese niño interior que quiere que me vean, que me valoren, que me pidan perdón de verdad, pero otra parte de mí, la parte adulta que pagó su propia universidad y compró su propia casa y construyó su propia vida desde cero, ya no necesita su validación de la misma forma. Mi abuelo me vio, mi abuela me ve, y ahora mi hermana también me ve. Eso tiene que ser suficiente. Lo que sí sé es que mi abuelo Raymond, donde sea que esté, hizo exactamente lo correcto. No solo me dejó dinero, me dejó validación, me dejó la confirmación de que yo importaba igual que todos los demás, me dejó la posibilidad de reconstruir una relación con mi hermana en términos honestos. Ese regalo vale mucho más que $500,000.